Estrategia vacunal frente a Pseudomonas aeruginosa. Expresión regulable de antígenos heterólogos en cepas vivas atenuadas de Salmonella enterica y presentación de un sistema de lisis celular programada como estrategia vacunal frente a Pseudomonas aeruginosa. 1. Introducción. Antecedentes y justificación de la propuesta. 1.1. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es un patógeno bacteriano oportunista, gram negativo y ambientalmente ubicuo. Es uno de los patógenos humanos asociados a infecciones nosocomiales más comúnmente reportados en el ámbito clínico. 1. P. aeruginosa presenta la capacidad de formar biofilms en las vías respiratorias superiores de los pacientes afectados por la fibrosis quística y coloniza de forma reiterada las vías respiratorias inferiores de estos pacientes, lo que conduce a una infección pulmonar crónica. 2. También es un patógeno comúnmente relacionado con infecciones asociadas a heridas por quemaduras. 3. Neumonía asociada al uso de ventilación asistida en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. 4. Infecciones urinarias en pacientes con cateterismos en el tracto urinario superior. 5. Además, P. aeruginosa constituye uno de los principales agentes causales de infecciones potencialmente mortales en huéspedes inmunocomprometidos con enfermedades subyacentes como el cáncer o el SIDA. 6. P. aeruginosa es intrínsecamente resistente a una amplia gama de antibióticos. 7. Y posee estrategias de adaptación que facilitan su persistencia en el medio, como la formación de biofilm. Además, la selección de mecanismos de resistencia adicionales, a través de mutaciones o transferencia horizontal de genes, ha conducido a la aparición de cepas multiresistentes. 9. En este contexto, el desarrollo de vacunas que restrinjan la propagación de las infecciones de P. aeruginosa constituye un gran desafío. Los esfuerzos de investigación para la elaboración de vacunas eficaces contra P. aeruginosa abarcan prácticamente medio siglo. En los últimos 25 años se han testado múltiples vacunas en este sentido, evaluadas en distintos ensayos clínicos. 10. No obstante, con el reciente fracaso de la vacuna IC43 en un ensayo clínico de fase segundo, actualmente no existen vacunas aprobadas contra P. aeruginosa u otros proyectos vacunales en etapas avanzadas de desarrollo clínico. 12. Por lo tanto, la renovación de los esfuerzos para la obtención de una vacuna contra P. aeruginosa es de alta prioridad. En el presente manuscrito se hará uso de los antígenos vacunales descritos en la literatura. 13. Haciendo uso de una cepa vacunal tipo carrier de Salmonella enterica Cerobar tifimurium. Son las particularidades de dicha cepa y su uso potencial en inmunología, microbiología e inmunoterapia oncológica los que constituyen el sello distintivo de la estrategia vacunal descrita. Los antígenos heterólogos utilizados coinciden con los antígenos altamente inmunogénicos y de naturaleza esencial en la patogenia de Pseudomonas aeruginosa, descritos ampliamente en la bibliografía. 13, 14, 16, 17. Se han presentado muchos antígenos y mecanismos de administración como candidatos vacunales. No obstante, para aumentar la eficacia de la vacunación, es evidente que se requieren enfoques novedosos. Dichas estrategias vacunales pueden combinar antígenos de P. aeruginosa, utilizados en el pasado en otros proyectos de investigación, con mecanismos y métodos de administración innovadores y que han resultado especialmente útiles en otros contextos. Se ha demostrado la eficiencia protectora de las proteínas de la membrana externa OPRF y OPRI como antígenos vacunales en modelos animales y múltiples ensayos clínicos. 13, 14. Otro candidato prometedor es la proteína PCRV, localizada en el sistema de secreción de tipo 3, T3SS, Type 3 Secretion System, de P. aeruginosa, en el extremo del aparato translocador.
Esta proteína es fundamental para el ensamblaje y regulación del T3SS, un sistema de secreción presente en muchos patógenos gram-negativos y simbiontes, cuya función es la translocación de proteínas efectoras en células huésped eucariotas. El bloqueo de la proteína PCRY por anticuerpos específicos inhibe la translocación de las proteínas efectoras del T3SS de Pseudomonas aeruginosa y la inmunización con PCRY de carácter recombinante o la administración de anticuerpos anti-PCRY puede tener un efecto protector en modelos murinos frente a una dosis letal de P. aeruginosa, 16-17. Cabe destacar que la cepa vacunal descrita a continuación se encuentra diseñada para la síntesis y liberación de antígenos heterólogos pertenecientes a un amplio abanico de patógenos humanos. No obstante, en la actualidad todavía no se ha analizado el efecto protector de dicho sistema vacunal frente a P. aeruginosa. Dicho proyecto tiene como finalidad diseñar una vacuna eficaz frente a dicho patógeno sin recurrir a la utilización de genes de resistencia a antibióticos. 1.2. RASV, Recombinant Attenuated Salmonella Vaccine. Las vacunas convencionales, vivas atenuadas, y las que se encuentran constituidas por células muertas de P. aeruginosa, presentan múltiples antígenos al sistema inmunológico, pero pueden exhibir cierta toxicidad o virulencia residual indeseada, mientras que el uso de proteínas recombinantes resulta más seguro, pero puede inducir una respuesta inmune significativamente más débil. 18. El uso de patógenos bacterianos o virales vivos atenuados es una alternativa interesante para la administración de antígenos heterólogos. 19. Salmonella es una de las primeras bacterias utilizadas como vehículo vacunal y dispone de protocolos bien definidos para su manipulación genética. Otras ventajas de las vacunas recombinantes atenuadas basadas en Salmonella, RASV, Recombinant Attenuated Salmonella Vaccine, son el reducido coste de producción, la ausencia de proteínas de origen animal, la seguridad y versatilidad que ofrecen y la obtención de una robusta respuesta inmune, humoral y celular, especialmente a nivel de mucosas, a través de la estimulación de la inmunidad innata y adaptativa. 20. Salmonella enterica es un patógeno intracelular facultativo que una vez en el interior de la célula huésped reside en un fagosoma modificado, SCV, Salmonella Containing Vacuole. S. enterica posee dos sistemas de secreción de tipo 3, TRCSS1 y T3SS2, codificados en las islas de patogenicidad 1, SPI1, Salmonella Pathogenicity Island 1 y 2, SPI2, respectivamente 22-24. El T3SS1 realiza la translocación de proteínas efectoras a través de la membrana plasmática de la célula huésped y es necesario para la invasión de las células no fagocíticas. El T3SS2 es fundamental para la supervivencia intracelular en los macrófagos y secreta efectores al citoplasma desde el interior del fagosoma modificado, SCV, en el que reside Salmonella. Estudios previos han mostrado que la translocación mediada por el T3SS puede utilizarse para la liberación sistemática y eficiente de antígenos heterólogos que se encuentren fusionados a proteínas efectoras directamente al citoplasma de células presentadoras de antígeno pertenecientes al sistema inmunitario 25. De hecho, se ha demostrado que las cepas vacunales tipo carrier de Salmonella enterica basadas en sistemas de administración de antígenos específicos producen inmunidad protectora contra otras bacterias y virus patógenos 28-31 y también se pueden utilizar en el campo de la inmunoterapia tumoral 32. Las vacunas tipo RASV tienen como finalidad la administración de antígenos heterólogos propios de otros patógenos con el objetivo de inducir inmunidad protectora frente a dichos patógenos en los huéspedes inmunizados vacunados. Los medios de atenuación deberían garantizar que la cepa vacunal sobreviva tras la vacunación el tiempo suficiente como para colonizar los tejidos linfoides sin causar síntomas de enfermedad.
salmonelosis. Esto requiere que la atenuación y la síntesis de antígenos heterólogos, codificados por genes de carácter recombinante, no disminuyan la capacidad de la cepa vacunal administrada por vía oral de sobrevivir al estrés encontrado en el tracto gastrointestinal. Para garantizar dicha supervivencia, se recurre aquí a un sistema regulable de expresión retardada de antígeno 33 y a una lisis celular programada de la cepa vacunal como sistema de contención biológica y sistema de liberación inespecífica de antígenos directamente en tejidos linfoides. 30. 1.3. Cepa vacunal. Chi 346. El sistema vacunal empleado en el presente proyecto se encuentra definido por dos partes o componentes. El primer componente es la cepa de Salmonella enterica Cerobar tifimurium Qui, 1346, muy parecida genéticamente a la cepa Qui 80937, desarrollada y patentada por The Biodesign Institute and School of Life Sciences, Universidad de Arizona, Tempe, Arizona. Dicha cepa presenta un conjunto de deleciones a nivel cromosómico, mutaciones, así como las inserciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema vacunal. 34. El segundo componente es el plásmido multicopia PST346, vital para la supervivencia de la cepa vacunal, tanto in vitro como in vivo. En dicho plásmido se encontrarán los genes responsables de la expresión de antígenos heterólogos. Antes de profundizar en las características particulares de estos dos elementos, se realizará una breve explicación del funcionamiento del operón de la arabinosa, fundamental para la comprensión del diseño experimental, y a continuación se presentarán los objetivos generales y específicos del proyecto. 1.4. Consideraciones preliminares. El operón de la arabinosa como herramienta de regulación de la expresión genética in vivo. El operón de L. arabinosa, también llamado operón ARA, es una secuencia génica que codifica enzimas necesarias para el catabolismo de arabinosa a xilulosa, 5-fosfato, un intermediario de la vía de las pentosas fosfato. Presenta regulación tanto positiva como negativa. El gen estructural que codifica las enzimas de degradación de arabinosa es ARABAD. El gen regulador es ARA-C, cuyo producto proteico, ARA-C, participa tanto en la represión como en la activación del operón, 35. Sin embargo, los genes ARABAD y el gen ARA-C se transcriben en direcciones opuestas. La proteína ARA-C es la responsable de la regulación de los genes codificados en el operón de la arabinosa. Existen dos circunstancias plausibles. A. Ausencia de arabinosa, in vivo, ausente en tejidos animales. Dos moléculas de ARA-C distales interactúan formando un dímero, y dicho complejo participa en la represión de la transcripción de los genes sometidos al promotor PBAD al unirse a los sitios de unión ARAI1 y ARAO2, formándose un bucle, loop, en el ADN que impide que la ARN polimerasa se una al promotor del operón ARA, bloqueándose de esta manera la transcripción. Cuando la arabinosa se encuentra ausente, no se transcriben los genes responsables de su metabolización. B. Presencia de arabinosa, in vitro. Cuando la arabinosa se encuentra presente, se une a la proteína ARA-C y evita que forme un dímero. Dicho proceso impide que se forme el bucle en el ADN. Los dos complejos de ARA-C arabinosa se unen al sitio de unión ARA-I, que promueve la transcripción. Destacar que cuando la arabinosa se encuentra presente, la proteína ARA-C actúa como activadora y conforma un complejo con la arabinosa. Dicho complejo es necesario para que la ARN polimerasa se una al promotor PBAD y transcriba el operón ARA. Cuando hay arabinosa en el medio,
se activa la síntesis de las enzimas responsables del transporte y metabolización de la arabinosa, como es lógico. Para la activación de la transcripción se precisa la unión de otra proteína al sitio ARAI, la proteína CRP, anteriormente conocida como CAP, y AMPC, AMP cíclico. De esta forma, la activación de la transcripción dependerá de la presencia de arabinosa y AMPC. Figura 1. Figura 1A. Funcionamiento del promotor ARACP-BAD, propio del operón de la arabinosa, tanto en presencia, in vitro, como en ausencia, in vivo, de arabinosa, como se puede observar en el esquema. En presencia de arabinosa, la proteína ARAC cambia su conformación y forma un complejo con la arabinosa para unirse a los sitios de unión I1 y I2. Posteriormente, la proteína CRP y la RNA polimerasa se unen al complejo y activan la transcripción de los genes sometidos al promotor ARACP-BAD, genes ARABAD originalmente. En ausencia de arabinosa, dos moléculas de ARAC distales interactúan para formar un dímero y una de ellas se une al sitio de unión I1. Esta unión genera un bucle, loop, en el ADN que reprime la transcripción de los genes sometidos al promotor ARACP-BAD. Figura 1b. La arabinosa es un monosacárido, concretamente una aldopentosa. Al presentar dicha molécula, 5 carbonos y un grupo aldehído. Fuente: Thermo Fisher Scientific. La disminución abrupta de la disponibilidad de arabinosa a nivel extracelular, tejidos murinos y humanos, se ve reflejada a nivel intracelular en una disminución progresiva de la concentración de dicho compuesto, que se ve acentuada como consecuencia de la división celular, fruto de la colonización de los tejidos linfoides. Podemos considerar la existencia de un gradiente de concentración de arabinosa entre ambas situaciones, que se traduce en una represión transcripcional de los genes sometidos al promotor PBAD a nivel de tejidos linfoides, efectores, placas de Peyer y vaso. Esta dicotomía entre presencia y ausencia de arabinosa puede ser explotada para la regulación in vivo de genes sometidos al promotor del operón D. La arabinosa. 33. Como descubriremos en el contexto del diseño de una vacuna frente a Pseudomonas aeruginosa. 1.5. Referencias bibliográficas. 1. National Nosocomial Infection Surveillance System. 2. National Nosocomial Infection Surveillance, NNIS. System Report, Data Summary from January 1992 through June 2004, issued October 2004. AMJ Infect Control 32.470.485. 2. Lychak JB, Canon CL, Peer GB. 2002. Lung infections associated with cystic fibrosis. Clin Microbial Rev 15194, 222. 3. Azzopardi EA, Azzopardi E, Camilleri L, Villa Palos J, Boyce DE, Jawulski P, Dixon WA, Whitaker S, 2014. Gram-negative wound infection in hospitalized adult burn patients, systematic review and meta-analysis. PLOS 19E95042. 4. Ramírez Estrada S, Borgata B, Relo Joy, 2016. Pseudomonas aeruginosa ventilator-associated pneumonia management. Infect drug resist 97 5. Lara Isla A, Medina Polo J, Alonso Isa M, Benítez Sala R, Sopeña Sutil R, Justo Quintas J, Gil Moradillo J, González Padilla D.A., García Rojo E, Pasas Martínez JB, Tejido Sánchez A, Tujunigis. Urinary infections in patients with catheters in the upper urinary tract, microbiological study, Urol Int 98, 442, 448. 6. Rolston K. 2017, Infections in Cancer Patients with Solid Tumors, a Review, Infect Dis There, 66983. 7. Moradali MF, Gods S, Rem B, 2017, Pseudomonas aeruginosa Lifestyle, a Paradigm for Adaptation, Survival, and Persistence. Front Cell Infect Microbial 739. 9. Rodrigo Troiano A, Sibila, O 2017.
The respiratory threat posed by multi-drug-resistant gram-negative bacteria. Respirology 22.2088-1299. 10. Grimwood K. Kidd JM. Owen SJ. Massa HM. Cripps AW. 2015. Vaccination against respiratory Pseudomonas aeruginosa infection. Vaccine Immunother 11-14 Dwent. 12. Lemoine Phi. Gaillard JL. Herman JL. 2016. Vaccine strategies against bacterial pathogens in cystic fibrosis patients. Medmal Infect. 46 Bat 9. 13. Baumann U. Mansouri A. von Specht BU. 2004. Recombinant OPRF-OPRI as a vaccine against Pseudomonas aeruginosa infections. Vaccine 22.840-847. 14. Lee NG, Young SB, An BY, Kim YH, Kim JJ, Kim DK, Kim IS, Yoon Sem, Nam SW, Kim HS, Park WJ, 2000. Immunization of burn patients with a Pseudomonas aeruginosa outer membrane protein vaccine elicits antibodies with protective efficacy. Vaccine 18-1952-1961. 16. Moriyama K, Wiener Chronisch JP, Sawa T, 2009. Protective effects of affinity, purified antibody, and truncated vaccines against Pseudomonas aeruginosa, V antigen in neutropenic mice. Microbial Immunol 53 7594. 17. Sawati, Yahar TL, O'Hara M, Kurahashi K, Gropper MA, Wiener Chronisch JP, Frank DW, 1999. Active and passive immunization with the Pseudomonas Phi antigen protects against type 3 intoxication and lung injury. Nat Med 5392-398. 18. Sharma A, Kraus A, Worgel S, 2011. Recent developments for Pseudomonas vaccines. Hum vaccine 7.999, 1011. 19. Lin IYC, Van TTH, Smooker PM, 2015. Live attenuated bacterial vectors. Tools for vaccine and therapeutic agent delivery. Vaccines 3.940-972, 20. Kemine C, Hensel M, 2008. Rational design of Salmonella recombinant vaccines. Inti J, Med Microbial 298-8798. 22. Ochman H, Sonsini FC, Solomon F, Groisman EA, 1996. Identification of a pathogenicity island required for Salmonella survival in host cells. Procnatal Akkad Psi USA 937-800-7804. 23. Shea J.E., Hensel M, Gleason C, Holden D.W. 1996. Identification of a virulence locus encoding a second type 3 secretion system in Salmonella typhimurium. Procnatal Akkad Psi USA 9325932597. 24. Galan J.E., Curtis R. 1989. Cloning and molecular characterization of genes whose products allow Salmonella typhimurium to penetrate tissue culture cells. Procnatal Akkad Psi USA 8663836387. 25. Hegazi WH, Shu X, Metalitza L, Hensel M 2012. Evaluation of Salmonella enterica type 3 secretion system effector proteins as carriers for heterologous vaccine antigens. Infect Immun 893, 202. 28. Chen LM, Briones G, Donis Aero, Galanjo E, 2006. Optimization of the delivery of heterologous proteins by the Salmonella enterica cerevar typhimurium type 3 secretion system for vaccine development. Infect Immune 74-55826-5833. 29. Pantel K, Meinl KM, Sevil Domenic VE, Geginat G, Linkemann K, Bush D8, Russmann H, 2006. Prophylactic anti-tumor immunity against a murine fibrosarcoma triggered by the Salmonella type 3 secretion system. Microbes infect 8.2539-2546. 30. Russmann H, Shams H, Poblete F, Fu Y, Galanjot A, Donis Aero. 1998. Delivery of epitopes by the Salmonella type 3 secretion system for vaccine development. Science 281-565-568. 31. Russmann H, Igwe EI, Sauer J, Hart WD, Bubert A, Gegenat G, 2001. Protection against murine listeriosis by oral vaccination with recombinant Salmonella expressing hybrid Yersinia type 3 proteins. Jod Immunol 167 357 365. 32. Yelbauer S, Panthel K, Hetrot JH, Russmann H 2012. CD8 T-cell induction against vascular endothelial growth factor receptor 2 by Salmonella for vaccination purposes against a murine melanoma. PLOS 17 E34214. 33. Curtis R. 3rd, Shin W, Lee Y, Kong W, Wanda SY, Gun B, Wong S. New technologies in using recombinant attenuated Salmonella vaccine vectors.
Crit Rev Immunol 2010 30-3 25570. 34. Kong W, Wonder SY, Zhang X, Bolin W, Tinger Se, Roland KL, Curtis R. 3rd. Regulated programmed lysis of recombinant salmonella in host tissues to release protective antigens and confer biological containment. Procnate la CATSI USA 2008, Jul 8905-27, 3616. 2. Hipótesis. Objetivos generales y específicos del proyecto vacunal. 2.1. Planteamiento de la hipótesis. En el pasado se han utilizado patógenos vivos atenuados modificados genéticamente, como Salmonella enterica, como portadores de antígenos heterólogos debido a su capacidad para administrar eficientemente antígenos a las mucosas. 1. 2. Para este propósito se ha desarrollado una variedad de mutaciones atenuantes, revisadas en las referencias 1 y 2, y sistemas de estabilización de plásmidos sin genes de resistencia a antibióticos. 1, 3, 5. Sin embargo, se requieren sistemas de contención biológica para abordar el riesgo potencial que plantea la liberación no intencional de estos organismos genéticamente modificados en el medio ambiente, un tema que suscita considerable preocupación. 6, 7. Esta liberación puede dar lugar a inmunizaciones no intencionadas y a la posible transferencia horizontal de genes que podrían presentar atributos virulentos en algunos casos. Se han identificado varias mutaciones en Salmonella enterica serovar tifimurium, incluidas SHDA, MIS-L y RAT-B, que reducen la eliminación ambiental de la cepa mutante en modelos murinos, sin influir negativamente en la inmunogenicidad. 8. Aunque estas mutaciones conducen a una reducción de la eliminación de la cepa en las heces, no está claro cuánto tiempo persistirán estas cepas en el medio ambiente. Por lo tanto, es necesario desarrollar sistemas más eficaces. El enfoque de este proyecto es desarrollar un sistema de contención biológica que permitirá que la cepa vacunal tenga tiempo suficiente para colonizar los tejidos linfoides del huésped, un requisito para inducir una respuesta inmune robusta. 9, 10. Y eventualmente conducir a la muerte celular por lisis, previniendo así la propagación de la cepa de la vacuna al medio ambiente. La ubicación intracelular de los antígenos en una vacuna tipo RASV puede influir significativamente en el nivel de respuesta inmune inducida tras la vacunación. 11. Por lo tanto, si el antígeno se retiene en el citoplasma y debe ser liberado por el huésped inmunizado, la respuesta inmune al antígeno no es tan fuerte como cuando el antígeno se secreta. 11, 12. La hipótesis presentada en este proyecto es que la liberación de un antígeno expresado por una cepa tipo RASV dentro de los tejidos linfoides de un animal inmunizado mediante lisis celular programada mejoraría aún más la respuesta inmune al antígeno heterólogo expresado. Además, se plantea un sistema de translocación específica de antígenos heterólogos a través del sistema de secreción de tipo tercera 3SS2 de Salmonella enterica serovar tifimurium, codificado en la SPI2 directamente al citoplasma de células presentadoras de antígeno, macrófagos y células dendríticas, en el contexto del desarrollo de una vacuna frente a Pseudomonas aeruginosa. Dicho sistema ya ha sido validado en el pasado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, pero se desconoce si existe un efecto sinérgico en lo referente a la robustez de la respuesta inmune entre el sistema de lisis celular programada y de contención biológica, el sistema de síntesis retardada de antígeno, 13, y el sistema de translocación mediante el T3-SSS2 a nivel intracelular planteado por el CSIC. 14. La conjunción de estos tres sistemas podría dar lugar a una vacuna eficiente frente a P. aeruginosa. 2.2. Objetivos generales. Como objetivo general principal figura el diseño de una cepa vacunal tipo carrier de Salmonella enterica serovar tifimurium, destinada a la expresión de antígenos heterólogos altamente inmunogénicos procedentes de microorganismos de carácter patogénico para el ser humano, siendo el objetivo primordial, por tanto, el diseño de vacunas tipo RASV
destinadas a la inmunización de la población de riesgo mediante la dispensación de la vacuna por vía oral. A continuación, destacan los objetivos principales de carácter general del proyecto de investigación. 1. Diseño de un sistema de lisis celular programada de la cepa vacunal para la obtención simultánea de un sistema de liberación de antígeno en tejidos linfoides de carácter inespecífico, no dirigido, y un sistema de contención biológica. 2. Diseño de un sistema de expresión regulable y retardada en el tiempo del antígeno heterólogo, mediante la regulación por arabinosa. 3. Diseño de un sistema dirigido de liberación de antígeno específico en contraposición al sistema inespecífico que supone la lisis celular programada. Los tres objetivos serán abordados metodológicamente de forma conjunta, destacando la necesidad de realizar mutaciones de carácter de lesional en el cromosoma de la cepa de S. tifimurium UK1, así como también de inserciones a nivel cromosómico. Paralelamente es también necesaria la construcción del plásmido PIA TIN346 para la expresión del antígeno heterólogo de elección, así como la expresión en presencia de arabinosa de los genes MURA y ASDA, responsables de la síntesis de la pared celular bacteriana. Figura 3. Diagrama de flujo de trabajo, workflow, que muestra el conjunto de objetivos del proyecto y la metodología requerida para alcanzar dichos objetivos. 2.3. Objetivos específicos. Como objetivo específico principal, figura la utilización de la cepa vacunal descrita en el apartado anterior para el diseño de una vacuna eficaz frente a Pseudomonas aeruginosa. Se expresarán de forma heteróloga dos antígenos altamente inmunogénicos característicos de Pseudomonas aeruginosa en dos poblaciones de cepas vacunales distintas. Cada población expresará un antígeno distinto. 2.3. Referencias bibliográficas. 1. Cárdenas L. Clemens J.D. Oral Immunization Using Live Attenuated Salmonella, SPP. As Carriers of Foreign Antigens. Clean Microbial, Revena 1992. Hull, Fansa 3. 328-42. 2. R. Curtis, Mucosal Immunology, ADS J. Mistiki, et al. Academic San Diego, pp. Takunovi, May 37, 2005. 3. K. Nakayama, S.M. Kelly, R. Curtis, Construction of an ASD plus expression cloning vector. Stable maintenance and high-level expression of cloned genes in a Salmonella vaccine strain. Biotechnology, 6, 693, 697, 1988. 4. J. Gallen, et al., Optimization of plasmid maintenance in the attenuated live vector vaccine strain Salmonella typhi CVD 908 HTRA, Infect Immune 67, 6424, 6433, 1999. 5. Garmery HS, Leckenby MW, Griffin KF, Elvin SJ, Taylor RR, Hartley MG, Hunnock JA, Williamson ED, Cranenberg RM, antibiotic-free plasmid stabilization by operator repressor titration for vaccine delivery by using live Salmonella enterica cerovar tifimurium. Infectimmune, 2005, APRA 73, 4, 2005, 11. 6. Davison J. Towards safer vectors for the field release of recombinant bacteria. Environ Biosafety Resin 2002, Oct. 1:1, 9-18. 7. Cotton CN, Homan EL. Enteric pathogens as vaccine vectors for foreign antigen delivery. Infectimmune, 2004, Octate 72, 10, 5535, 47. 8. ABD Elgani, M. Janssen A. Claire S., Hall L., Pickard D., Kingsley R.A., Dugan G. Candidate Live, attenuated Salmonella enterica serotype tifimurium vaccines with reduced fecal shedding are immunogenic and effective oral vaccines. Infectimmune 2007 APRA Rotten 754, 1835-42. 9. R. Curtis, T. Doggett Anayak, J. Srinivasan Essentials of Mucosal Immunology, EDS MF Kagnov, H. Kiono, Academic San Diego, PPS 499511, 1996. 10. Medina E. Guzman C.A. Use of live bacterial vaccine vectors for antigen delivery. Potential and limitations. Vaccine, 2001, Feb 8, 9, 13, 14. 57380. 11. Kang H.Y. Curtis R. 3rd.
Immune response is dependent on antigen location in recombinant attenuated Salmonella typhimurium vaccines following oral immunization. FEMS Immunol Med Microbiol No 2003, Jules 1537-23, 989, 104. 12 HES-J, Genshev E, Miku D, Welzel M, Ladel C, Goebel V, Kaufmann SH. Superior efficacy of secreted over somatic antigen display in recombinant Salmonella vaccine induced protection against listeriosis. Procnatal Akkad Psi, USA, 1996, Feb 20, 93-4. 1458-63. 13. Wang S, Li Y, Scarpellini G, Kong W, Shi H, Beck CH, Gun B, Wanda SY, Roland KL, Zhang X, Senecal Willis P, Curtis R. 3rd, Salmonella vaccine vectors, displaying delayed antigen synthesis in vivo to enhance immunogenicity. Infect Immune, 2010, Sep 78-9, 396980. 14. Aguilera Herce, J. García Quintanilla M. Romero Flores R. McConnell, MJ Ramos Morales F. A live Salmonella vaccine delivering PCRV through the type 3 secretion system protects against Pseudomonas aeruginosa M-Sphere. 2019 APR 17.42 E01619. 3. Diseño experimental, plan de trabajo y metodología. 3.1. Diseño experimental. 3.1.1. Definición de las características del mecanismo vacunal. Se expresarán de forma heteróloga el antígeno híbrido OPRF, OPRI, y el antígeno PCRV, característicos de Pseudomonas aeruginosa, en una cepa vacunal tipo carrier de Salmonella Enterica serovar Typhimurium UK1, como estrategia vacunal. Dicha cepa presentará un crecimiento dependiente de arabinosa y presentará una serie de mutaciones a nivel cromosómico, deleción del gen MURA y 2 deleciones, inserciones en los genes ASDA y RELA, junto a otras mutaciones comunes en sistemas de expresión celulares, deleción de NDA, que codifica para una endonucleasa, y otras de menor importancia para la funcionalidad de la cepa vacunal y de carácter preventivo en relación con la contención biológica, deleción GMD PFCL 26. Por lo que respecta a las deleciones de los genes MURA y ASDA a nivel cromosómico, ambos genes son responsables en parte de la síntesis de peptidoglicano, principal componente estructural de la pared celular bacteriana, en Salmonella, y por lo tanto, son de naturaleza esencial. El ácido diaminopimélico, DAP, y el ácido murámico son componentes esenciales de la capa de peptidoglicano de la pared celular bacteriana. 22. El gen ASDA codifica una enzima esencial para la síntesis de DAP y el gen MURA codifica la primera enzima en la síntesis de ácido murámico. 23, 24. Figura 2. Contexto genético cromosómico de la cepa de partida UK1 de Salmonella, Enterica serovar, Typhimurium, y el mismo contexto genético en la cepa mutante, Ki 8937, derecha. La cepa Ki 8937, figura de la derecha, ha servido de modelo para el diseño de la cepa Ki 1346, figura de la izquierda. Existen 5 modificaciones genéticas a tener en consideración en esta última cepa. La deleción del gen MURA, de MURA, la deleción inserción, DASDA, TT, ARAC, PBAD, C2, TT, terminador transcripcional. La deleción inserción, DRELA, TT, ARAC, PBAD, LAC, la deleción de GMD, FCL, 26, y la deleción del gen NDA, DENDA. Se especifican los genes adyacentes a los genes delecionados para representar las regiones cromosómicas en la cepa de partida UK1-WT, Wild Type, puesto que la imagen de la derecha se encuentra extraída de la patente. La cepa descrita presenta diferencias notables con la cepa utilizada en este proyecto. Carece de la inserción del gen LACI y por tanto del sistema de síntesis retardada de antígeno. Además, se ha optado por deleccionar completamente el gen MURA a nivel cromosómico, a diferencia de los creadores de la cepa original que conservan el gen a nivel cromosómico, sometido al promotor
P-BAD. El plásmido PST346 presentará el gen ASDA y el gen MURA, sometidos al promotor ARA-CP-BAD, característico del operón de la arabinosa. Su expresión, y por lo tanto la supervivencia de la célula, serán viables únicamente en presencia de arabinosa. El cese de la expresión plasmídica del gen ASDA ante la ausencia de arabinosa como consecuencia de la división celular en los tejidos linfoides y teniendo en consideración la ausencia natural de arabinosa en los tejidos murinos y humanos, provocará el cese de la expresión plasmídica de los genes MURA y ASDA, lo que conducirá a una lisis celular programada de la cepa vacunal. La integridad de la pared celular y por tanto la viabilidad celular de Salmonella obedecerán al establecimiento de un gradiente de concentración de arabinosa intracelular entre el lumen del aparato gastrointestinal y las placas de Peyer y el bazo, órganos linfoides efectores. Es decir, se pone de manifiesto el contraste entre la integridad celular plena en presencia de arabinosa en el aparato digestivo y, por tanto, la capacidad íntegra de colonización de la cepa Ki 1346 en las primeras fases de la infección con el estrés osmótico que presenta la cepa vacunal en los tejidos linfoides ante la ausencia de arabinosa y la lisis celular subsiguiente como consecuencia del compromiso de la integridad estructural de la pared celular bacteriana. Tras la lisis celular programada, presumiblemente se producirá la liberación directa de antígenos en los tejidos linfoides de forma inespecífica, lo que facilitará sin duda la presentación de estos antígenos a las células del sistema inmunitario residentes en dichos tejidos. Este sistema de contención biológica impide que la cepa vacunal sobreviva en el exterior del organismo como consecuencia de su eliminación en las heces, y dicha cepa carece de genes de resistencia a antibióticos en su genoma. Sin embargo, existe un apartado específico en este proyecto para tratar el tema de la contención biológica. Por otro lado, se ha diseñado un sistema retardado de liberación de antígeno, con el fin de evitar el impacto negativo que puede tener la sobreproducción de antígenos en el crecimiento de la cepa vacunal y en su colonización de las placas de Peyer y el bazo, órgano linfático secundario, descrita profusamente en la literatura. Dicho sistema se fundamentará en la expresión regulada por arabinosa del gen heterólogo LACI, propio de E. coli, cuyo producto proteico, LACI, reprime el promotor híbrido PTRC, responsable de la expresión del antígeno vacunal híbrido OPRF o PRI, codificado en el plásmido PST346. Figura 3. Figura 3A. Interacción de la proteína represora LACI, codificada a nivel cromosómico en el gen LACI, en el contexto de la delesión-inserción DRELA-TT-ARA-CP-BAD-LACI, del promotor PTRC tanto en presencia de arabinosa in vitro como en ausencia de arabinosa in vivo. La expresión del antígeno vacunal OPREF o PRI se encuentra sometida al promotor híbrido PTRC. Por lo tanto, en presencia de L-arabinosa, se expresarán tanto los genes esenciales MURA y ASD, codificados en el plásmido PST346, como el gen LACI, puesto que los tres genes se encuentran sometidos al promotor P-BAD, cuyo producto proteico, LACI, reprimirá la síntesis del antígeno vacunal bloqueando el promotor PTRC. En ausencia de arabinosa, los genes esenciales MURA y ASDA no se expresarán, conduciendo a la lisis celular programada. Del mismo modo, el gen LACI tampoco se expresará, el promotor PTRC no se encontrará reprimido, y por lo tanto, se expresará el antígeno heterólogo ORPF-ORPI, figura 3b, representación del operón de la lactosa, característico de E. coli, por ejemplo, donde el represor LACI bloquea la síntesis de los genes LACZ, LACI y LACA en ausencia de lactosa uniéndose a un operador. Se establecerá un gradiente de expresión del antígeno OPRF-OPRI que aumentará gradualmente a medida que disminuya la concentración de arabinosa en el interior de las bacterias,
es decir, que se produzca la división celular, puesto que la proteína LACI reprimirá la expresión de dicho antígeno en las primeras fases de la colonización bacteriana, presencia de arabinosa, para no interferir con dicho proceso. El promotor que controla los niveles de expresión del antígeno heterólogo, ORPF-ORPI, es el promotor PTRC. El promotor PTRC es un promotor híbrido de los promotores LAC, operón de la lactosa, y TRP, operón del triptófano, que comprende la secuencia operadora LACO, a la que se une el represor LAC. El represor se une al operador con alta especificidad e inhibe la expresión de los genes sometidos al promotor PTRC. La magnitud de la represión transcripcional característica de este mecanismo de regulación es proporcional a la concentración del represor LACI en el interior de la célula. Se trata de un promotor inducible mediante la adicción de IPTG o alolactosa inductor. El inductor se une al represor y éste no puede unirse al operador, permitiendo a la ARN polimerasa que se una al promotor e inicie la transcripción de las secuencias de nucleótidos controlados por PTRC. Se puede cuestionar la decisión de utilizar un promotor inducible para la expresión de antígenos heterólogos, pero hay que tener en consideración que, en ausencia de represor, el inductor no es necesario para la expresión transcripcional de los genes de interés. Por lo tanto, en ausencia del ACI, el promotor se comportará como un promotor constitutivo, y los niveles de expresión de los genes que codifican los antígenos heterólogos aumentarán progresivamente a medida que los niveles intracelulares del represor, LACI, disminuyan como consecuencia de la división celular del microorganismo y del cese de expresión del gen LACI en ausencia de arabinosa, precisamente en los tejidos linfoides. Por lo tanto, existe un control espaciotemporal de la expresión de antígenos heterólogos a través del sistema de expresión retardada de antígeno característico de la cepa vacunal Ki 1346. Figura 5. Esquema ilustrativo del mecanismo vacunal. Se muestran las deleciones, inserciones cromosómicas realizadas y la interacción entre dos sistemas. La lisis celular programada regulada por arabinosa y la expresión de antígenos heterólogos reprimida por el represor LACI y demorada en el tiempo. Se muestran los eventos a nivel transcripcional tanto en ausencia de arabinosa como en presencia de esta. Teniendo en consideración la interacción de los dos mecanismos de regulación de la expresión genética explicados con anterioridad, lisis celular programada y síntesis retardada de antígeno, se pone de manifiesto la existencia de tres gradientes ilustrados en la figura 5. Se exponen a continuación. 1. Gradiente de concentración de arabinosa intracelular, presencia de arabinosa in vitro y en el aparato gastrointestinal, cuyos niveles disminuyen progresivamente conforme se produce la división celular propia de la colonización de los tejidos linfoides. La ausencia de arabinosa en dichos tejidos conduce a la lisis celular programada. La disminución de la concentración de arabinosa se corresponde con una disminución de la síntesis de la pared celular bacteriana. 2. Gradiente de concentración del represor transcripcional. LACI. En presencia de arabinosa, in vitro y en el aparato gastrointestinal, los niveles del represor son máximos, disminuyendo progresivamente ante la ausencia de arabinosa conforme se produce la división celular del microorganismo en las placas de Peyer y en el vaso. 3. Gradiente de expresión transcripcional del antígeno heterólogo. ORPF-ORPI. En ausencia de LACI, ausencia de arabinosa, tejidos animales. La expresión del antígeno es máxima. Sin embargo, en las primeras etapas de la colonización bacteriana, los niveles de LACI son elevados, lo que conduce a una represión de la expresión transcripcional para favorecer dicha colonización y evitar la carga extrametabólica
que implica la síntesis proteica de carácter recombinante. Dicha represión transcripcional disminuye progresivamente a medida que se reduce la concentración intracelular del represor. 3.1.2. Diseño de la estructura del plásmido, PST-346. El segundo componente del sistema vacunal es el plásmido PST-346, que codifica la expresión de MURA y ASDA regulada por arabinosa, y la síntesis regulada por C2 de ARNM antisentido de ASDA y MURA, transcrito a partir del promotor del fago P22PR. En el cromosoma está presente un gen C2 regulado por arabinosa. KI 1346, PST-346, debe exhibir un crecimiento dependiente de arabinosa. Tras la invasión de los tejidos del huésped, en un entorno libre de arabinosa, cesa la transcripción de ASDA, MURA y C2, y las concentraciones de sus productos genéticos disminuyen debido a la división celular. La caída en la concentración de C2 da como resultado la activación de PR, lo que impulsa la síntesis de ARNM antisentido para bloquear la traducción de cualquier ARNM residual de ASDA y MURA. Por este motivo, la transcripción de MURA y ASDA se detiene en ausencia de arabinosa de forma abrupta. El resultado es la lisis celular generalizada tras la colonización de los tejidos linfoides del huésped y, por tanto, la liberación directa de antígenos en células presentadoras de antígenos, fundamentalmente macrófagos, como resultado del ciclo intracelular propio de Salmonella enterica en el interior de dicho tipo celular. Por lo que respecta a la estructura del plásmido, este presenta los siguientes elementos genéticos. A. Un origen de replicación tipo PBR. B. Promotor PTRC para la expresión del gen LACZ. Codifica para la enzima beta, galactosidasa. C. Un MCS, Multiple Cloning Site, con diversas secuencias correspondientes a dianas de enzimas de restricción concretas, que permitirán añadir las fusiones génicas que codifican para los antígenos heterólogos ORPF-ORPI, población bacteriana A, y PCRB, población bacteriana B. D. Dos genes esenciales que codifican para la síntesis del peptidoglicano, componente estructural de la pared celular bacteriana. ASDA y MURA, ambos sometidos al promotor ARA-C-PBAD. E. Promotor del fago P22PR para la síntesis de ARNM antisentido de los genes. ASDA y MURA. Es un promotor reprimido por el compuesto C2, codificado en el gen C2 a nivel cromosómico y activo en presencia de arabinosa, sometido al promotor ARA-C-PBAD. F. Múltiples terminadores transcripcionales, TT, para bloquear la transcripción de los genes en los segmentos adyacentes del vector RRFGTT, TRPATT y 5ST1T2. ¿Por qué utilizar un plásmido multicopia en lugar de expresar los antígenos a nivel cromosómico? Debido a que la mayoría de los sistemas para la expresión de proteínas antigénicas heterólogas en Salmonella utilizan plásmidos, se han desarrollado varios enfoques para el mantenimiento libre de antibióticos de vectores plasmídicos. Sin embargo, varios factores pueden afectar la respuesta inmune a los antígenos protectores, como la capacidad de la cepa vacunal para invadir y colonizar el huésped y la estabilidad del sistema de expresión del plásmido. Los altos niveles de síntesis de proteínas bacterianas, codificadas en plásmidos multicopia, a menudo resultan en una pérdida rápida del plásmido extraño o en una reducción del crecimiento bacteriano y de la capacidad de colonizar tejidos linfoides debido a la demanda de la carga extrametabólica. Ambos factores dan como resultado una reducción de la inmunogenicidad. La inserción de genes en el cromosoma bacteriano, mediante recombinación homóloga, puede lograr un alto grado de estabilidad, pero este enfoque a veces
limita el nivel de síntesis de proteínas, debido a la copia única del gen y, por lo tanto, puede disminuir la producción de una respuesta inmune protectora con la vacuna viva atenuada. Por este motivo, se ha diseñado este sistema de expresión heteróloga plásmido-dependiente, cuya expresión es fundamental para la supervivencia de la bacteria a corto plazo. La expresión de genes esenciales cuya expresión se encuentra regulada por la presencia o ausencia de arabinosa y es plásmido-dependiente, garantizará la estabilidad del plásmido, permitiendo una expresión sostenida y regulable del antígeno vacunal. Figura 6. Estructura del plásmido PST-346 y secuencia correspondiente a la región del promotor PTRC, que controla la expresión del gen LACZ y también la transcripción del antígeno heterólogo ORPF-ORPI en la primera población bacteriana de la cepa CACHI, el 346, población A. 3.1.3. Diseño de las fusiones traduccionales. Antígenos heterólogos y el represor LACI. Cada antígeno heterólogo se encuentra diseñado específicamente para una población bacteriana, A o B, y presentan promotores y epítopos distintos. Hasta el momento se ha focalizado el proyecto alrededor del antígeno heterólogo ORPF-ORPI sometido al promotor PTRC. A continuación, se esclarecerá el mecanismo vacunal de liberación específica dirigida de antígeno en el contexto de la población B, expresa la proteína PCRV. Por lo que respecta a la optimización del uso de codón, se utilizará la herramienta informática Optimizer. Por lo que respecta a la fusión génica entre LACI y Histag, al ser de menor importancia, será analizada en anexos. Anexo 1. 1. Fusión traduccional SCJ-PCRV-GFP, población B. Se expresará mediante el plásmido PST-346 el gen PCRV, que codifica para una proteína característica del sistema de secreción de tipo terci de P aeruginosa, PCRV, en la cepa vacunal CACHI il 346. Dicho gen se encontrará formando parte de una fusión traduccional con el gen que codifica para la expresión del efector del T3SS2 de Salmonella enterica serobar Typhimurium SEJ, junto con el gen que codifica para la proteína GFP, Green Fluorescent Protein. Un estudio previo demostró que el efector CJ era un portador apropiado para inducir una respuesta inmune sólida contra los antígenos modelo ovoalbúmina y listeriosina in vitro e in vivo. 25. Principales factores de virulencia de Listeria monocitogenes. Se utilizará el promotor del gen SSEA-PSSEA, presente en la SPI2 de Salmonella, para dirigir la expresión de la proteína de fusión que contiene el efector SSJ de Salmonella, así como el antígeno PCRV. SJ se secreta a través de T3SS2 desde el interior de la SCV37 y PSSEA responde a señales intravacuolares y se induce varias horas después de la invasión, 38-39. Por lo tanto, la expresión de la proteína de fusión SCJ-PCRV-GFP también se encuentra regulada a nivel espaciotemporal, a pesar de no estar sujeta a la represión transcripcional ejercida por el represor LACI sobre el promotor PTRC. Figura 6. Fusión génica de carácter traduccional que contiene el gen heterólogo PCRV. Dicho gen codifica para la proteína localizada en el extremo del sistema de secreción de tipo 3 o de Pseudomonas aeruginosa. Más abajo figura la estructura del T3SS característico de P aeruginosa, así como sus componentes. Destaca en color rojo la localización de PCRV en dicha estructura. 2. Fusión traduccional. PLA-SS ORPF-ORPI FLAG, población A. Como ya se ha comentado, la expresión del antígeno heterólogo híbrido ORPF-ORPI se encontrará sujeta al promotor PTRC y, por lo tanto, a la represión transcripcional por la proteína represora LACI. Formará parte de una fusión traduccional que contiene la secuencia señal de secreción de la beta-lactamasa, BLA-SS, para inducir la secreción de la proteína de fusión al espacio periplasmático, junto con un epítopo FLAG. Figura 11. Fusión génica de carácter traduccional
que contiene el gen heterólogo de carácter híbrido, ORPF-ORPI, cuya expresión se encuentra sometida al promotor PTAC. Más abajo figuran las secuencias correspondientes al péptido señal y al extremo C-terminal del gen beta-lactamasa,